escuchas? Sí, perfecto. Buenos días, ¿cómo está? Habilitado, no, yo tengo habilitado acá. Hola, ¿me escucha? Omar, ¿tú me escuchas? Sí, sí, sí la estamos escuchando, sí la estamos escuchando. Ya Bueno, desactivó el Silvia, micrófono, pero sí, Bueno, sí muy la buenos días a escuchamos. todos. Ya organizamos el micrófono, la cámara. Bueno, agradecemos a todos que están hoy conectados en nuestra Escuela de la Salud Mental, el tercer encuentro con Juan Camilo y con todos ustedes, siendo las 8:05 de la mañana, conectados 280 personas y esto sigue subiendo, como bien lo dice Juan Camilo, el tercer encuentro con la tercera sección, que es un tema supremamente interesante. ¿De qué dependo? ¿Usar, abusar o ser adicto? ¿Por qué los seres humanos podemos ser adictos a sustancias, a comportamientos o a personas? Este es un tema muy importante y Juan Camilo nos va a dar las herramientas necesarias para poder afrontar esas personas, esas adicciones, porque las adicciones no solamente son el alcohol, el tabaquismo, sino otras personas tóxicas, el celular, comportamientos, la comida. Bueno, necesitamos afrontar y sobre todo hoy día la salud mental es supremamente importante. Recuerden que Ágil Aseguramiento es bienestar, vida y prosperidad. Ágil Aseguramiento, su aliado estratégico, llevando temas interesantes a todos ustedes. Hoy conectados 318 personas con Juan Camilo, con el equipo. Gracias Lida, gracias Carlos, gracias Omar, equipo Ágil que está haciendo que esto esté hoy, estemos todos conectados y por supuesto a Juan Camilo y a todos ustedes. Gracias por participar en esta escuela y por participar siempre en las escuelas de Ágil Aseguramiento. Recuerden, esta es la escuela número 10 en el mes de octubre de Ágil Aseguramiento. Recuerden que estas escuelas quedan en la plataforma, pueden bajar los certificados y esos certificados pueden también ayudar y apoyar toda la intervención de riesgo psicosocial y obviamente el plan de formación de todos ustedes. Juan Camilo, ustedes saben de quién se trata porque ya es un consultor de la Casa de Ágil Aseguramiento. Hace ya 10 años con Ágil está con nosotros, con la fortuna de estar con nosotros y nosotros con él, llevándonos temas tan importantes, psicólogo clínico, especialista en adicciones y en atención a tratamientos del estrés. Pertenece y es fundador de la Asociación Latinoamericana de Facilitadores Alfa, también es consultor organizacional y amigo de la casa. Muchas gracias, Juan Camilo, por estar con nosotros y por estar en este tercer encuentro. Nos falta un cuarto y, por supuesto, nos faltan muchos momentos contigo de vida. Gracias a todos, bienvenidos. Y un tema supremamente importante porque este fin de semana fue el Día de la Salud Mental, ¿cierto, Juan Camilo? Que todos también estuvimos ahí supremamente pendientes. Feliz día, gracias, adelante. Doña Silvia, muchas gracias por la presentación, por la apertura y espero que ustedes tengan hoy un muy feliz día. Bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno poder estar con ustedes este día de hoy, siendo las 8:09 de la mañana del 15 de octubre. Escúchese bien. 15, día de San Billete. 15, mitad del mes, conexión básicamente, y me encanta poder, con la gracia desde arriba, poder estar desde aquí conectado con todos ustedes, hablando de cómo sacar nuestra mejor versión. Me encanta, así que bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que están ahí en este momento y recuérdenle a los My Babies que no se han conectado que le estamos dando candela a esto, que se monten, que ya arrancamos. 8:09 de la mañana, aquí, en este momento, no te voy a negar una sola gota de disposición, de energía, de ganas, de
que este espacio sea meritorio y valga la pena. Así que somos 400 esta hora, sigue subiendo rating en este momento, 8:10 de la mañana, y yo me voy con la primera verificación a esta hora que me escuchan y me ven de manera correcta. Recuerden, my baby, 7 si me escuchas nítido, Melo, y 1 si me escuchas de manera incorrecta. Si usted da demasiados 7 y el único es el suyo, que es el 1, entonces es un problema de conexión específicamente suyo. Así que me dicen 7, 7, 7, 7, 7, 7, y acordate que 7 es un número mágico bastante interesante porque son las 7 claves que vamos a desarrollar el día de hoy. Acordate, ¿no te acordás del maestro Lisandro Mesa? 7 son los pecados capitales, 7 son las maravillas del mundo. Ay, ay, ay. Me dice por acá, audio 7, imagen 1. Bueno, vamos a verificar, Sandra Muñetón. Cuénteme, por favor, la imagen. Califiquemos imagen en este momento. Gracias, Zulma. Imagen 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Y estamos en sintonía. 8:11 de la mañana. Ay, 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 qué bueno que están ahí. Así que ya después de tener el 7 de la conexión, de cómo así, que cómo fue, que rasta estás, así que le voy a pedir que en este momento me pueda contar desde dónde nos saluda, desde qué lugar y desde qué empresa nos saluda, para darles el saludo rápido. David Restrepo, desde la capital, en Bogotá, directamente. Medellín desde Aldeco, Nixon desde Uniremington, un abrazo Nixon, Caucasia, Antioquia desde la alcaldía, un abrazo Salazar y Herrera, Cristina, un abrazo, gracias por estar en sintonía, Medellín Prodiagnóstico, gracias Andrea Jiménez, un abrazo para todos ustedes, Patricia Recuperar, Iván Ospina, CDM, Manizales Caldas, Nati, qué bueno que estés en sintonía, TGV, Medellín, empresa Nediar, gracias a Sara Muñetón. Tenemos aquí desde Estados Unidos, maravilloso Zulma, que estés aquí en sintonía desde los Estados Unidos, público nacional e internacional. Fundación Soma Chigorodó, Turbo desde la alcaldía. Me dicen por acá Medellín, Faicoc. Me dicen por acá Fundas Recuperar desde Barranquilla. Un abrazo por ahí. En estos días en el aeropuerto me encontré con gente de Recuperar. Un abrazo. Empaques Flexibles desde Guarne, saludando desde Empaques Flexibles, desde Ragged. Kate, qué bueno que estás ahí en sintonía. Un saludo para vos. Erika Tafur desde Neiva, Uniremington Medellín, Neiva, Huila, Surtima, Boyacá, desde Consorcio Vía Ruta, se me perdió ya, Alcaldía de Apartado, Contraloría Distrital de Medellín. Qué bueno que están aquí, Fundación Clínica del Norte, Krebs, Lili, qué bueno, Lili Cañola, que estás en sintonía. Y aquí, básicamente, estamos los que somos y somos los que estamos. Vero, qué bueno saludarte desde Contento. Un abrazo, Vero Restrepo. Isabel Tejada desde Boston. Un abrazo. Hospital San Rafael. Gracias, Paula Tangarife. Montería, Córdoba. Seguridad Nápoles, Coredi. Desde La Concha, Concepción, Antioquia. Tierra bonita para los que no la conozcan. Servivalle, Puerto Triunfo. La Prima, Lady Cárdenas, reportando sintonía, Parque Temático, Hacienda Nápoles. Señoras, señores, bienvenidos a este ejercicio. Le vamos a dar con toda y con todo, y yo les voy a contar de qué se trata lo que vamos a conversar. Vamos a hacer recorderis de esto que hemos venido desarrollando, y díganle, my babies, a los que no se han unido, que esto ya arrancó, que esto ya empezó, que nos fuimos, y en este momento les voy a contar cómo se llama esto que estuvimos precisamente, que estamos desarrollando el día de hoy. My babies, somos en este momento 504 personas en este, que es básicamente el tercer módulo número 3, que tenemos la oportunidad de poder compartir.
Primero estuvimos hablando de emociones, el segundo estuvimos hablando de pareja. Oiga, ese de pareja fue una cosa, pero tremenda. Mucha gente comentando, diciendo, ese de pareja fue una cosa bien interesante. Y hoy vamos a seguir profundizando. Estamos en este que es el módulo 3. Y en este módulo 3, my baby querido, vamos a hablar de qué dependo, qué hace que los seres humanos terminemos dependiendo. ¿Por qué los seres humanos podemos ser adictos a sustancias, comportamientos o personas? Juan Camilo, es que no solamente tiene que ver con sustancias, tiene que ver con otro tipo de comportamientos. Y usted y yo necesitamos prestarle atención. Yo el primero, yo no me enredaba mucho con sustancias, pero con comportamientos sí, por ejemplo con la comida. Para mí ese era uno de esos asuntos complejos, sigue siendo, porque sigo siendo precisamente estando ahí alerta. Comida y azúcar, para mí, ay, my baby, pero ¿cuál es el tuyo? Café, ¿será que para ti puede ser precisamente otras personas? Hoy vamos a revisarlo con profundidad y poder sacarle datos a estos que puede ser de mucha utilidad. Resulta que hoy voy a decirle los titulares y para posteriormente irme a los datos curiosos. Titulares a esta hora. Vamos a hablar del recorderis del encuentro anterior. Adicionalmente, vamos a hablar de un libro bastante interesante que se llama La Sociedad del Cansancio. Postulados del libro La Sociedad del Cansancio a propósito del tema de conductas adictivas. Tercer punto, vamos a ver las variables que dan origen a una conducta adictiva. Juan Camilo, ¿por qué una persona se convierte desarrolla una adicción? Ahorita vamos a verificar cuáles son las variables, tipos de adicciones y quinto, ¿cómo me ayudo o le ayudo a alguien a superar una conducta adictiva? Yo no sé si ustedes saben, pero yo llevo 20 años dedicado específicamente al tema de conductas adictivas. Cuando yo empecé primero en la gobernación de Antioquia, en la S Carisma, que es un hospital público. Allá tuve la fortuna de poder estar por 8 años trabajando en los distintos municipios de Antioquia, trabajando en el hospital, específicamente con personas con conductas adictivas. Posteriormente pasé al sistema habitante de calle a poder coordinar un componente que se llama el componente de comunidad y estuve desarrollando un apoyo al componente de resocialización y a su vez con consulta clínica por siempre ayudando a personas desde distintos lugares en el planeta a cómo vivir su vida superando las conductas adictivas. Así que yo a esta hora, antes de profundizar en el tema, quiero verificar que desempolve su libreta, desempolve los datos, lo que escribió, los apuntes del encuentro pasado, porque te voy a hacer preguntitas para verificar la sintonía y observar niveles de atención y de disposición en el módulo pasado. Así que, my baby, voy a arrancar pregunta. Somos en este momento, ya voy para allá, Olguita, ya voy para allá, ya te voy a contar. Libro del día. El libro, te lo adelanto, se llama La Sociedad del Cansancio. Pero ahorita te digo, frase, personaje y libro. Así que desde aquí yo básicamente voy a pedirles que me puedan contar la siguiente respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama, my babies queridos? ¿Cómo se llama aquella emoción contraria al amor? 3, 2, 1, los leo. Maravilloso, la tenés, Luzomaira, Kelly, Johanna, es muy bonita, Mabel, Johanna, maravilloso, están en sintonía plena. Silvia, Lida,
¿Cómo no estoy yo aquí en movimiento? ¿Cómo no me empeliculo si esta gente está firme? Con los firmes hay que estar firmes. Segunda pregunta a esta hora. Alguien que me cuente, el doctor Enrique Rojas, el papá de la doctora Marian Rojas Estapé, decía que había 3 postulados muy interesantes para poder vivir en pareja y evolucionar. Yo le voy a decir 2, pero me va a faltar uno. Le voy a pedir que mencione cuál fue el que me faltó. El doctor Enrique Rojas decía que es muy importante tener conversaciones incómodas, que es muy importante no sacar la lista de agravios, no sacar la lista de errores. ¿Cuál me faltó? ¿Qué más decía el doctor Enrique Rojas? Que definitivamente es necesario, maravilloso Luz Angélica, darle gracias a Nicole, gracias a Joana, gracias a Jenny, darle importancia a los momentos especiales. Eso lo decía el doctor Enrique Rojas y qué bueno precisamente que eso ustedes y yo lo tengamos muy en cuenta. 3 pilares que son fundamentales. Pilar número 1, el pilar número 1, acuérdense, hay que tener conversaciones incómodas. El segundo, ojo con la lista de agravios y de errores, la recordación de los defectos, eso mata el amor. Y tercero, tenga en cuenta la celebración, darle importancia a esas fechas y momentos especiales en pareja que ayuda específicamente a que podamos precisamente evolucionar. Así es, my baby, así es, definitivamente aquí ustedes y yo empezamos a profundizar. Voy a seguir preguntando desde el sistema inmunológico, desde el CMH, complejo mayor de histocompatibilidad, ¿qué es lo que nos atrae? ¿Lo distinto o lo similar? 3, 2, 1. Su sistema inmunológico desde el olfato. Gracias, maravilloso. Lo distinto. Lo distinto nos atrae. Lo similar nos aleja. Lo distinto nos seduce, nos atrae. Lo que es muy parecido, muy similar, nos aleja. Pregunta, cuando hablábamos de la conversación incómoda, estábamos hablando de la estrategia tipo sándwich. Cuando yo arranco por el pan, alguien que me recuerde, el pan básicamente es ¿qué? Cuando arranco una conversación con el pan es porque arranco diciendo ¿qué? Háblamelo, contámelo. Maravilloso, Ginette, Luz Angélica, gracias. Lo bueno, el elogio sincero, maravilloso, un elogio sincero. Y adicionalmente, la pregunta, ahorita me la respondían por ahí, la última que les hago a todos ustedes, les decía que hay 3 condiciones para que una pareja sea duradera, estable, consciente, feliz. Y es que debe de existir presencia, lo decía Luz Angélica, sexo, sexualidad y apego. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, Cristina Ruiz, también. Sexo, sexualidad y apego. Acuérdese que el sexo vincula lo orgánico. La sexualidad vincula lo psicológico. Y el apego, sensación de seguridad. Para que una pareja dure en el tiempo, necesita sexo, sexualidad y apego. Condiciones fundamentales para que esto se pueda precisamente extender en el tiempo. Ahí te las canto, my baby, para que sepas y tengas en cuenta el asunto. Después de la revisión, en donde fue 10 de 10, vamos a arrancar a esta hora diciéndoles cuál es el libro del día, cuál es la frase del día y cuál es el personaje del día. Así que, señoras, señores, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que están por aquí. Qué bueno que vamos a conversar este ratico, 8:24 de la mañana, y vamos a hacer de este ejercicio un ejercicio que pueda ser
útil, práctico en la vida real. 8:24 de la mañana y me voy a contarles, me voy muy lejos, me voy para olvidarte, a donde nadie recuerde tu nombre. My baby, te cuento que tengo a esta hora el personaje. Juan Camilo, ¿quién es ese señor? Ese es Jackie Chan. No, my baby. Este señor es el señor Chul Han, que es un norcoreano que básicamente escribe un libro de los más influyentes en los últimos tiempos, La Sociedad del Cansancio. Y dentro de la Sociedad del Cansancio existe una frase que hoy, básicamente, como es ñapa, vamos a tener dos frases del día. ¿Cuáles son las frases? La primera, el sujeto se explota a sí mismo creyendo que es libre. Primera. La segunda, el cansancio actual no proviene del cuerpo, sino del alma. Y yo me voy con la primera clave del día de hoy porque esta primera clave tiene una consideración bastante interesante y es cómo fusionamos estos dos elementos. Primer elemento, y es, el sujeto se explota a sí mismo creyendo que es libre. Esa explotación tiene un nombre, se llama autosabotaje. Ay, Juan Camilo, los seres humanos a veces nos autosaboteamos, por supuesto. En el afán de querer rendir, nos terminamos autosaboteando. Y adicionalmente, cuando vemos que el cansancio no solo es del cuerpo, sino que es un cansancio del alma, entendemos que la única forma de poder resolver ese cansancio del alma se llama ubicando un propósito. Vuelvo y te lo repito, my baby. Clave número 1 de hoy, 15 de octubre del 2025. Clave número 1. El autosabotaje es lo que causa que nos terminemos explotando a nosotros mismos y nos podemos autosabotear en distintas esferas de la vida. Y adicionalmente, el cansancio del alma, lo único que lo cura es tener un propósito. Juan Camilo, de eso vamos a profundizar. O sea que cuando ustedes y yo, miren, yo quiero que ustedes tengan en cuenta, cuando usted tiene una conducta adictiva, si usted tiene una conducta adictiva, ya sea en comportamiento, en sustancia o con personas, me encantaría que tenga en cuenta que esa conducta adictiva, my baby querido, es una conducta adictiva que yo busqué porque la vida que estoy llevando no me gusta. Vuelve y juega. Si usted es feliz con la vida que tiene, usted nunca va a desarrollar una conducta adictiva. Estamos nítidos. Vuelve y juega. Si usted es feliz con la vida que tiene, usted no va a buscar una conducta adictiva, para que lo tenga en cuenta. Pero cuando yo no soy feliz, cuando yo no tengo propósito, es muy probable que para seguir rindiendo necesite todo el tiempo buscar elementos que me ayuden a anestesiar, a distraer, porque lo que estoy viviendo necesariamente no me gusta. Entonces, por eso es muy importante que todos tengamos en cuenta esta primera clave y es, nos podemos terminar autosaboteándonos y adicionalmente, la única forma de resolver el cansancio del alma es ubicando el propósito. Juan Camilo, pero es que un propósito es un asunto demasiado elaborado. Yo veo que un propósito es así como todo filosófico. No, my baby. Acordate que el propósito es un asunto
con lo cual usted tenga la oportunidad de sintonizarse para poder seguir su camino y que pase lo que pase, usted se pueda aferrar a eso para poder seguir adelante. Entonces yo quiero que usted piense en esto y diga, ¿usted a qué se aferraría? Yo lo voy a poner conmigo y es, si yo de un día para otro amaneciera y la fresa ya no estuviera. Ustedes saben del amor que le tengo yo a la fresa. Y si de un momento a otro la fresa no existiera, no existiera mi familia, dejo de ser psicólogo, dejo de tener los amigos que tengo, digo, ¿yo a qué me aferro para poder seguir adelante? ¿De qué me aferro? Y aquí dentro de esta misma dato curioso número 1, yo quiero que tenga en cuenta que el propósito lo podemos encontrar en 4 cosas y se los voy a decir punto por punto. Los 4 lugares en el mundo donde usted puede buscar el propósito. 4 lugares en el mundo en el cual se convierten en una beta para encontrar el tesoro del propósito. Juan Camilo, ¿cuál es el primero? El primero, my baby querido, el primero tiene que ver con el servicio. Ese es básicamente el primer lugar. ¿Cuál es el segundo, Juan Camilo? La espiritualidad. Ese es el segundo. El tercero, el arte. Juan Camilo, y el cuarto, el deporte. Ay, Juan Camilo, ¿y yo puedo tener los 4? Claro, el paquetaco completo. Tenelo en cuenta, míralo, pa' que sepa, pa' que sepa. 4 maneras. Por eso es muy importante que usted en este momento pueda revisar y usted, ¿estos 4 qué? Yo tengo cubierto los 4, servicio, espiritualidad. Escúchese bien, no es religiosidad, es espiritualidad. Es como yo me conecto en Alcohólicos Anónimos y en Narcóticos Anónimos. Hay una frase, yo voy a verificar, porque ya somos aquí, estamos llegando a 700, pregunta. Yo quiero que usted básicamente me pueda contar lo siguiente, me pueda decir lo siguiente en relación a esto que estamos precisamente hablando frente al tema de las conductas adictivas. Yo quiero que usted tenga en cuenta que ningún adicto es feliz. Yo no conozco al primer adicto que sea feliz. Maravilloso, Joana. Dice, el primero, servicio. El segundo, la dimensión espiritual. El tercero, el arte. Y el cuarto, el deporte. Básicamente, por supuesto, Erika, lo pueden verificar para ver si de pronto se puede nuevamente volver a ver. Vuelvo otra vez, tengan en cuenta servicio, espiritualidad, arte y deporte. Resulta que en Alcohólicos Anónimos y en Narcóticos Anónimos tenemos una frase y esa frase es solo por hoy. Solo por hoy, pase lo que pase, me voy a mantener en sobriedad. Y usted en cualquier momento puede cambiarla. Solo por hoy, pase lo que pase, voy a hacer lo posible para poder ser feliz. Solo por hoy, porque no es prometer toda la vida, es la promesa de hoy, my baby. Entonces, por eso es muy interesante. Vos tenés conexión con el servicio, vos tenés conexión con la espiritualidad. Miren, un día como hoy me llena de alegría, me llena muchísimo de alegría, porque sé que me voy a reunir con ustedes y porque sé que si voy caminando por ahí me los encuentro, los saludo, esto bacano, qué elegancia, esto, lo otro. Es decir, esto hace parte de la modalidad de servicio. La espiritualidad, my baby. La espiritualidad. Cuando hoy a las 4 estaba con la fresa conversando, que nos levantamos a las 3:45 para poder ir a hacer un poquito de deporte, como se los había comentado, y estábamos conversando y le decía yo a ella, ¿vos de qué te sentís agradecida? Me habló muy bonito, esa frase es una belleza, pues, y básicamente
Cuando usted sabe de qué se siente agradecido, usted es un ser humano más espiritual. ¿De qué te sentís agradecido? ¿De qué te sentís agradecida el día de hoy? Juan Camilo, me siento agradecido de la salud, me siento agradecido del trabajo que tengo, me siento agradecido, my baby. Si hay gratitud, usted sabe que la persona que es agradecida siempre va a tener puertas abiertas por donde quiera que vaya. Por donde quiera que vaya. Así que esto es un buen homenaje precisamente, my baby. Si usted tuviese algo por lo cual agradecer profundamente hoy, ¿por qué lo agradecería? 3, 2, 1, los leo en este momento. A que le diga precisamente a la naturaleza del universo, usted de qué se siente agradecido, agradecida el día de hoy. Gracias, Kelly, por la familia. Me dice por acá Nicole, por mi vida. Gracias, Kelly Joana, por mi trabajo, vida, familia y empleo. Gracias, Olga Mejía. Luz Omaira, vida, salud, familia, la salud, mi casa, por mis logros personales. Gracias, Melissa Bustamante, Beatriz Elena, por mi salud, por mis logros, por mi vida, por mi salud, mi familia, vida, trabajo. Maravilloso, my baby, maravilloso. Tenga en cuenta, para que esta vida, Juan Camilo, ¿cómo somos básicamente? Me dice por aquí, Lili dice, mis hijos, mi esposo, mi familia, el techo, la comida, la salud, el empleo, la empresa, vida, familia, trabajo. ¡Jue madre! Somos 705 personas en sintonía, vibrando incluso desde otras latitudes, específicamente por la gratitud. Eso es una cosa maravillosa que suceda y que ustedes y yo estemos sintonizados con eso. Porque resulta que cuando la vida se vuelve monótona, así lo narra precisamente el autor, se convierte en la sociedad del cansancio. Y en la sociedad del cansancio no hay tiempo para servir, no hay tiempo para la espiritualidad, no hay tiempo para el arte y no hay tiempo para el deporte. En la sociedad del cansancio estamos corriendo y estamos dándole rápido y el que se montó, se montó. My baby, es importante agradecer, sonreír, saludar, conectar con la mirada del otro, agradecer la presencia del otro en su vida. Vea, si usted en este momento es una persona que quiere cultivar más su propósito, yo le voy a pedir que como tarea, usted le pueda enviar un mensajito a una persona por WhatsApp que hace tiempo usted no converse con él o con ella, un familiar, un amigo, y que le puedas poner ese mensaje diciéndole, my baby, ¿cómo estás? Hoy me levanté pensando en ti y quiero agradecerte por tu presencia en mi vida. My baby, my baby. Tenerlo, eso es interesante. Quiero agradecerte por tu presencia en mi vida. My baby. Cuénteme, por favor, diciéndome 7 los que cumplen el reto. Los que van a cumplir ahorita el reto, márqueme con 7 los que van a cumplir el reto ahorita. Gracias, Olga Mejía. Gracias, Diana Marcela. Gracias, Kelly Johanna. Gracias, Meli Bustamante. Maravilloso. Mensajito de voz. ¿Cómo estás, my baby? ¿Cómo te ha ido? Su nombre. Sí. ¿Cómo estás? Gloria María, la más rápida del oeste. Eso está muy bien. Maravilloso, maravilloso. Sintonía. ¿Oíste? ¿Por qué te dio eso? ¿Sabes por qué? Porque hoy es un buen día para poder celebrar la alegría de vivir. Bacano, elegante, interesante. My baby, me voy en este justo momento después de poder hacer la frasecita del día, me voy para los postulados precisamente que hace este man. A ver, verifico con ustedes, verifico. La vez pasada les decía que en la vida sexual, los hombres, me dice por aquí, por todas las oportunidades a lo largo de mi vida que han pasado, tanto buenas o malas, en cada una de ellas me ha dejado grandes aprendizajes. Maravilloso, maravilloso eso. Tenga en cuenta una cosa muy bonita para todos los que estamos aquí, y es cada aprendizaje que vivimos ustedes y yo
sea doloroso, no tan doloroso, es justo y necesario para el aprendizaje que tenemos que desarrollar en esta existencia. Bacano, agradezca lo que suceda y viva con conciencia lo que pasa en el día a día. My baby, me voy en este momento para que ustedes y yo tengamos la sintonía. Te voy a decir cuáles son en el dato curioso número 2, cuáles son 3 postulados de la sociedad del cansancio. De este libro, que es un libro interesante y que empiezo desde aquí, porque resulta que cuando nos convertimos los seres humanos en adictos, cuando no nos disfrutamos y no estamos a gusto con lo que tenemos, si usted está a gusto con lo que tiene, si usted es feliz con su vida, olvídese que usted va a desarrollar una conducta adictiva. Usted estando pleno, usted estando melo, usted no necesita ninguna conducta adictiva. Pero cuando usted no está tan pleno, usted empieza a buscar con qué distraerse, empieza a buscar en qué anestesia la vida. Primer postulado. El sujeto obediente, del sujeto obediente al sujeto del rendimiento. Ya hemos visto que ya no es un asunto que, perdón, remojo la palabra y aprovecho para brindar con ustedes desde aquí con el agüita, ¿verdad? Puro jugo de PM llave. Brindo con ustedes, remojando la palabra. Aquí pasamos de que nos exigieran a autoexigirnos, al autosaboteo. Y aquí hay un asunto bastante interesante que yo siempre se los insisto a las personas que desarrollaron una conducta adictiva. Juan Camilo, ¿cuál es la insistencia? La insistencia es la siguiente. Dato. En conductas adictivas, nadie es culpable. Todos somos responsables. Y se los explico porque si usted desde aquí hoy entiende la diferencia entre culpa y responsabilidad, usted goleó, libró la madrugada. ¿Me estás escuchando la diferencia entre culpa y responsabilidad? La culpa nos ahoga, la responsabilidad nos pone en acción. Dos cosas sumamente distintas. Una la culpa y la otra la responsabilidad. Una cosa es cuando yo me siento culpable porque la culpa sabotea. La responsabilidad, el hacerme cargo, el cargar con mi maleta. Juan Camilo, ¿cómo hago yo para cargar con mi maleta? Cargue primero con lo suyo llave, con su propia maleta. Haga una revisión si usted sí está cargando de manera consciente con la propia maleta. Usted se está haciendo cargo de sus emociones, se está haciendo cargo de su salud mental, se está haciendo cargo de sus metas. Te estás haciendo cargo de eso. Te estás haciendo, porque cuando usted es culpable, busca culpables por todo lado. No hablemos desde la culpa, hablemos desde la responsabilidad. Por eso es muy importante tener en cuenta un dato, que aquí hay palabras claves. Primera transición, pasar de culpa a responsabilidad. Segunda transición, pasar de tener a elegir. ¿Me estás escuchando, my baby? ¿Cómo se acaba el autosabotaje cuando paso de la culpa a la responsabilidad y cuando paso del tener al elegir? Es que yo tengo que madrugar. No, my baby, usted madruga si le da la gana, si usted quiere, pero es su elección. Y cuando yo elijo, también pasa algo muy bonito y es que renuncio a quejarme porque fue mi elección.
fue mi elección. Entonces, cuando usted empieza a observar, usted dice, ¿cómo hago yo para salirme del autosabotaje, Juan Camilo? Cambie la palabra culpa por responsabilidad y la palabra tener por elegir. Eso ayuda a que usted ya sea más compasivo con usted mismo, más compasiva con usted misma. 2, la positividad tóxica y la violencia del bienestar. Y este man dice una cosa muy tesa y es que no hay espacio dentro de esta cultura para uno sentirse triste, sentirse afligido y sentirse vulnerable. Yo soy el primer defensor de la vulnerabilidad llave, porque si usted, vea, en estos días publicaba en Instagram un reelcito y en TikTok un reelcito que me parece muy interesante, porque las personas fuertes son las que hablan de lo que sienten. Un ser humano es fuerte en la medida de que sea capaz de decirle a la otra persona, mira, me está doliendo, estoy sufriendo, eso me da miedo. ¡Jue madre! Si vos tenés una pareja que es capaz de mirarte a los ojos y decirte esto, tenés un tesoro llave. ¿Quiénes son los débiles? Los que no hablan de lo que sienten, los que esconden, porque terminan precisamente afectando su salud mental. ¿En qué se termina derivando eso? En depresión, en ansiedad. Entonces, cuando usted observa este asunto de la positividad tóxica, no es necesario estar bien todo el tiempo. No es necesario. Y es necesario abrazar la vulnerabilidad. Juan Camilo, ¿y cómo yo sé que estoy abrazando mi vulnerabilidad? Usted sabe cómo, my baby. Cuando usted es capaz de hablar de lo que siente, de lo que piensa, cuando usted habla de lo que le tiene miedo. Si usted tiene a alguien al frente y usted le dice, ¿vos a qué le tenés miedo? Y esa persona me dice, miedo, yo no le tengo miedo a nadie, es que yo no nací el día de los temblores, conmigo es como miedo, miedo. My baby, todos tenemos un miedo, todos. Tenemos miedo de algo. Y yo en consulta he visto unos grandotes de 2 metros con miedo. Y he visto mujeres pequeñas con miedo, hombres con miedo. Y está bien tener miedo, porque es que acuérdese que es que no es no tener miedo, no, es aún con miedo. Ahí es donde está la valentía. ¿En dónde está la valentía? La valentía no es no tener miedo, es aún con miedo, soy capaz precisamente de seguir adelante. Ese es el asunto. Aún con miedo, soy capaz de hacerlo. Tercer postulado, para que lo tengamos ahí, y es, como lo veíamos ahorita, el cansancio como un colapso del alma, no del cuerpo. Es decir, la adicción aparece como un intento desesperado de anestesiar el dolor y el cansancio. Entonces, más pastillas para dormir, más pastillas para rendir, más Red Bull, más Vive 100, porque necesitamos rendir y necesitamos fiestas no de la noche, fiestas de 3 días. Entonces necesitamos una fiesta de 3 días. Y ¿sabes qué, Juan Camilo? Necesitamos que una bomba que nos facilite estar muy activos, pero cuando nos queramos bajar, otra sustancia que nos baje un poquito. A propósito de eso, de esa manera es que se crea el 2CB, ese polvito rosado que nos está metiendo a todos en un montón de problemas. Así es que se crea una combinación entre sustancias estimulantes y entre sustancias depresoras. Así es que se crea el famoso 2CB, en donde el cerebro se convierte en hay un choque de trenes porque no sabe si estar estimulado o estar deprimido. Ese es el rollo y eso es el asunto bastante interesante dentro de este espacio, y es que nosotros, cuando nos cansamos del alma, buscamos en qué
anestesiar, porque si no anestesiamos, es muy probable que no podamos seguir el camino. Entonces ahí está el punto. Voy a verificar por aquí en relación a esto. Pregunta. Maravilloso. Gracias, Luz Angélica, por eso, que ya mismo íbamos a indagar. Y es, ¿qué es la culpa a diferencia de la responsabilidad? Cuando yo me siento culpable, me doy látigo, me autoflagelo. El doctor Jorge Bucay decía que la culpa es como caerse en un pozo y caer y quedarse allá. La responsabilidad es caerse al pozo, pero empezar a hacer escalitas para poder subir de allá. La culpa no permite que yo siga avanzando. La culpa está sumamente vinculada con el miedo. En cambio, la responsabilidad reconoce la vulnerabilidad y facilita que precisamente podamos seguir avanzando. Entonces es muy importante cambiar la culpa por responsabilidad y cambiar el tener por qué. 3, 2, 1. ¿Quién tiene esa respuesta? Cambiar el tener por qué. Cambiar el tener. Maravilloso, maravilloso, Blanca. Gracias, Jenny. Gracias, Nicole. Gracias. Elegir. Y recuerde muy bien que cuando yo elijo, renuncio a la queja. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y yo cada que puedo lo digo. Cuando un ser humano elige, renuncia a la queja. Cuando yo elegí, renuncio a quejarme de la consecuencia lógica. Usted ya eligió, usted decidió ir a esa fiesta y al decidir a esa fiesta, usted se hace cargo de lo que pase ahí, de lo que sucede ahí, pero no se queje. Yo se acepto ir con usted, pero entonces empieza a quejarse, empieza a hacer mala cara. Eso es falta de responsabilidad. Yo elijo y adicionalmente tener la posibilidad de poder renunciar a la queja. La elección me da libertad. El tener me aprisiona. Margie, ¿la tenés clara? Definitivamente. Juan Camilo, ¿y qué elegimos? Elegimos un montón de cosas. Elegimos un montón de cosas. Quizás lo único que no elegimos es el tema de la muerte, pero elegimos un montón de cosas. Los seres humanos elegimos un montón de cosas. Así que ya después del postulado en relación a esto de la sociedad del cansancio, yo voy a arrancar por aquí y les voy a pedir que si van surgiendo preguntas, dudas o inquietudes, por favor, en cualquier momento, lo que yo pueda resolver con todo el gusto. Sobre todo porque al final les voy a enseñar a manejar estas que son las pruebas caseras toxicológicas para aquellos que tienen hijos, para aquellos que tienen sobrinos, que es un panel de 12 sustancias que me permite a mí detectar si existe consumo o no existe consumo de una sustancia. Ahorita se les enseño a utilizar y les doy los daticos. Me dice Fernanda, de las adicciones de las que has hablado, ¿también incluye adicción al trabajo? Por supuesto, Fernanda. Y aquí vamos a profundizar específicamente en eso. Me voy en este momento para tercer dato curioso. ¿Cuál es el tercer dato curioso? El tercer dato curioso, arrancamos con las 3 cosas en que los seres humanos podemos desarrollar adicción. Los seres humanos podemos desarrollar adicción en sustancias, comportamientos y personas. Sustancias, comportamientos y personas. Esas son las 3 cosas a las que los seres humanos podemos desarrollar una conducta adictiva. Sustancias, Juan Camilo, marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas. Juan Camilo, comportamientos, juego que es ludopatía, vigorexia que es adicción al ejercicio físico, adicción al celular, adicción a las compras, etc. Juan Camilo, y personas. Solamente nos volvemos adictos, por ejemplo, cuando tenemos una relación tóxica. No, my baby. Usted puede desarrollar una conducta adictiva
puede desarrollar una conducta adictiva teniendo un hijo con una adicción y usted desarrollar esa codependencia. El adicto es adicto a la sustancia y usted se convierte adicta o adicto a ese adicto. No es capaz de vivir sin esa persona. Así que hoy vamos a desmenuzar y profundizar frente a eso. Me dice Kelly aquí, ¿cómo identificamos qué es lo que nos está faltando, lo que nos sentimos el vacío, incompleto? ¿De qué forma que nos estamos volviendo adictos? Gracias, Kelly, por eso, porque ahí hay que ponerle una sumatoria de eso que llamamos interocepción, y es verificar qué nos está diciendo el cuerpo, qué nos está contando nuestro cuerpo, qué nos está diciendo ese cuerpo para favorecer precisamente en identificar en dónde posiblemente está ese vacío. Recuerde que todos aquí tenemos miedos, todos aquí tenemos vacíos y se hace muy importante poderlo reconocer para no terminar dependiendo de un comportamiento, de una sustancia o de una persona. Yo desde aquí les voy a mostrar frente a cómo surge una conducta adictiva, cuáles son las 3 variables que inciden frente al tema de una conducta adictiva. Y son 3 datos para que usted lo tenga en cuenta. Juan Camilo, vea, cada familia de los que estamos aquí, mínimo, tiene 3 personas con conductas adictivas. Estoy hablando de primos, tíos, abuelos. De la familia extensa, mínimo existen 3 personas con conductas adictivas. Juan Camilo, en mi casa no, yo no veo que eso sea así. Y su tía que se fuma 2 paquetes de cigarrillo al día, eso es una conducta adictiva. Y su tía que todos los días juega 40 números, 3 cifras en chance, y el día que no lo hace le genera una rabia profunda. Eso es una conducta adictiva. Entonces tenga en cuenta para que pueda observar cómo se puede precisamente desarrollar esto. Así que voy a empezar a profundizar frente a esto y a estas variables que tienen tanta incidencia. Variable número 1, la genética. Y voy a profundizar sobre esto, la genética. Juan Camilo, la genética influye y mucho. Juan Camilo, ¿qué porcentaje? Hasta un 60%, escríbalo por favor, 60% genera influencia en que yo, siendo hijo de una persona con una conducta adictiva, pueda desarrollar una adicción. Y voy a hacer la aclaración. Yo nunca desarrollo necesariamente la misma conducta adictiva. Hay personas adictas al tabaco que sus hijos desarrollan una adicción al consumo de alcohol. Hay personas adictas al alcohol que sus hijos desarrollan una adicción a la marihuana. Estamos hablando de que usted le entregue un cheque en blanco a su familia en donde no es la misma conducta adictiva, sino que es la vulnerabilidad a desarrollar cualquier adicción. Entonces, básicamente, yo acompañé el proceso de una parejita que se pudieron recuperar de una adicción muy compleja a las drogas. Y entonces tienen una hija de 14 años y todo el tiempo le prestan atención a las amistades, a esto, a lo otro. Juan Camilo, estamos muy contentos porque esta muchacha de 14 años definitivamente estamos viendo que no ha tomado ningún tipo de consumo. Estamos súper contentos, se mantiene en la casa, juiciosa, casera. Pregunta, ¿cómo le va con el celular, con los videojuegos y con la televisión? Ah, no, sí, Juan Camilo, ahí sí se desborda completamente. Ahí es donde les hago la mención. Les digo, ustedes están cuidando donde no es. Es hablar de conductas adictivas en general. Porque cuando usted transmite genéticamente, pregunta, ¿qué porcentaje de incidencia hay? ¿Qué porcentaje de incidencia hay? Alguien que me diga qué porcentaje. Maravilloso, por supuesto, sustancia, comportamiento y persona.
Eso es el asunto, y es 60% de probabilidad. O sea, es que es un asunto muy alto, o sea, no es menor. Yo se los contaba. Y les contaba precisamente a algunos una experiencia cuando trabajaba en Habitante de Calle. Y se los cuento para que sepan cómo funciona precisamente este asunto de la genética. Miren, cuando yo trabajaba en Habitante de Calle, llegaron dos muchachas desde Australia, dos muchachas tocando la puerta en Centrodía, y entonces nos llamaron a un comité porque estas dos muchachas habían sido dadas en adopción muy jóvenes, o sea, muy niñas, una de 1 año de nacido y la otra de 1 añito y punta. Básicamente las habían dado en adopción y se las había llevado una pareja para Australia, no, perdón, para Holanda, y se las llevaron para Holanda y resulta que ellas se dieron cuenta que su mamá biológica era habitante de Calle de la ciudad de Medellín. Cuando regresaron, la inquietud era: queremos conocer a mi mamá, yo quiero conocer a mi mamá, decían las dos. Cuando empezamos a revisar, estaba precisamente en el sistema la señora, estaba en un hogar en La Estrella, y en ese hogar en La Estrella, esa señora estaba muy descompensada porque se estaba recuperando de una tuberculosis y tenía una esquizofrenia que la desconectaba precisamente de la realidad. Entonces le dijimos a ellas sí pueden saber que ella no puede saber que ustedes son sus hijas porque se va a descompensar, pero ustedes sí pueden saber que ella es su mamá, venga para que la conozcan. Y entonces resulta que ellas la vieron, la abrazaron, una cosa y la otra, y tuvieron la oportunidad de poder nuevamente reencontrarse. Cuando terminaron ahí el reencuentro, básicamente ellas empezaron ya a regresar nuevamente a la ciudad. Yo iba precisamente con ellas y entonces les decía yo a ellas que cómo se habían sentido, me decían que era muy raro, pero un momento a otro me dijeron: necesitamos parar. Entonces yo le dije al conductor: hay que parar porque seguramente quieren tomar algo. Y no era para tomar algo, era para fumar cigarrillo. Entonces yo ya empecé a preguntar, yo con preguntar. Y empecé a preguntarles y a decirle a esas chicas: ¿ustedes desde hace cuánto fuman cigarrillo? ¿Fuman alguna otra sustancia? ¿Cómo es la característica de los papás holandeses? Y ella nos cuenta que son personas muy flexibles, donde no hay mucha norma, donde no hay mucha autoridad. Entonces, ¿por qué le cuento esta historia? Niñas nacidas en Medellín, Antioquia, nacidas, hijas de una señora habitante de calle con conducta adictiva. Miren el asunto. Se la llevaron, no vieron a su mamá, no crecieron con su mamá, se la llevaron para allá y años después regresan, pero mire la conducta adictiva como es. A pesar de haber kilómetros de distancia, atravesó y reclamó específicamente lo que en la genética estaba impuesto. O sea, Juan Camilo, que esas mujeres sí o sí van a desarrollar adicción. No. ¿Sabe cuál fue el evento determinante? Los papás los papás adoptivos de esas muchachas fueron el evento determinante. Si los papás adoptivos hubiesen puesto límite, hubiesen conversado, hablado, eso hubiese sido distinto. Pero como no lo hicieron, específicamente la conducta adictiva reclamó sin ni siquiera tener contacto con su mamá en la infancia. Y yo quiero precisamente aclarar esto para que usted lo tenga en cuenta. Juan Camilo, qué susto adoptar, pilas, y les hablo a todos los que estén aquí. Acuérdense que adoptar es un acto de amor, es un acto de amor. Básicamente es un acto de amor. Y cuando usted adopta, no le dé susto a las adopciones, siempre y cuando vaya a ser su proceso de pautas de crianza lo más consciente posible. Le garantizo que si su proceso de pauta de crianza es con conciencia, determinación, así sea el 60%, ahí la conducta adictiva no va a pegar.
téngalo en cuenta. Me dice Carlos Zambrano, ¿hasta qué generación puede tener influencia la genética? Hoy sabemos por evidencia científica, Carlos Zambrano, que hasta la tercera generación aproximadamente tiene precisamente esa incidencia, hasta la tercera. Me dice Ginette, en el caso de las pantallas, ¿cuándo se considera adicción? Tiene que ver con la frecuencia o con las horas que pasamos en redes, videojuegos, etcétera. ¿Cómo tratar esa adicción? Ginette, ya ahorita vamos a dar datos para eso, pero el indicador tiene que ver por el número de horas que paso en la pantalla. Resumen, hoy día sabemos que pasar más de 2 horas al frente de un videojuego, al frente de una pantalla, en una actividad no laboral, simplemente de ocio, equivale a la transición de uso a abuso, que ahorita vamos a profundizar. Cuándo es uso, cuándo es abuso. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pregunta de respuesta. Básicamente, no es una adicción. No es una adicción, Nuri. No es una adicción. Es un comportamiento. La mayoría de veces, muchas veces está relacionado con ansiedad, pero no es una conducta adictiva. No es una conducta adictiva. Entonces, es muy importante para todos precisamente los que estamos aquí en este momento conectados, entender la influencia de la genética. Y necesito que me responda sí o no. Pregunta, cuando un papá es alcohólico, ¿le transmite a sus hijos el mismo alcoholismo necesariamente? ¿Sí o no? 3, 2, 1, los leo. Gracias. Acuerde que le entrega My Baby cheque en blanco y no es la misma sustancia. Puede ser otra conducta adictiva. Por eso hay que estar muy atentos frente al tema. Me voy con la segunda variable. Juan Camilo, ¿por qué más la gente se convierte en adicta? Aparte de la influencia de la genética, que es otra cosa que básicamente tenga influencia, la automedicación. Juan Camilo, ¿y qué es eso? La automedicación. Si usted me pregunta a mí, me pregunta, cuando este señor, el autor de La Sociedad del Cansancio, habla, aquí veo reflejado todo lo que está en relación a la automedicación. ¿De qué les estoy hablando? Se los había contado en algún otro momento. Personas que muchas veces tienen dificultad para dormir. Entonces encontró con un amigo y el amigo le dice, usted nunca se ha pegado una trabadita, usted nunca se ha pegado los calvazos, usted nunca se ha pegado los plones, péguese una fumadita y eso le ayuda para dormir. Juan Camilo, ¿por qué este sujeto A empezó a consumir marihuana para poder tratar su trastorno de sueño? Juan Camilo, ¿lo consiguió? No, ahora ya tiene 2 problemas, es adicto a la marihuana y persiste su trastorno de sueño porque esta persona básicamente consume marihuana para intentar dormir, pero con una particularidad que voy a hacérselas aquí para que ustedes la tengan en cuenta. ¿Sabían ustedes, como dato curioso, que los consumidores de marihuana no sueñan? ¿Cómo así, Juan Camilo? ¿No sueñan? El THC, el tetrahidrocannabinol, impide que las personas pasen a la fase profunda de sueño que se llama fase REM. No sueñan. Y si sueñan, no se acuerdan de sus sueños. ¿Por qué? Por la incidencia del THC. Así que cuando una persona diga yo voy a consumir marihuana para poder dormir mejor, es una falacia, es una mentira, porque puede que esté adormilado, esté anestesiado, pero no va a tener sueño reparador. Porque el THC impide que se pase a la fase REM. Por eso las personas que consumen marihuana no sueñan. Y cuando están en proceso de recuperación, para saber si están en proceso de recuperación, la pregunta capciosa es, desde que dejaste el consumo de marihuana, ¿has vuelto nuevamente a soñar?
Cuando le dicen a usted, sí señor, yo he soñado, me acuerdo de esto, vea Juan Camilo, hace 10 años no soñaba Juan Camilo, envié a mi mamá, estábamos en un paseo, íbamos en un bus. Ahí sí le creo que usted dejó el consumo. Ahí sí le creo que usted dejó el consumo. Juan Camilo, otra manera de ver la automedicación, se los decía, el muchacho que tiene un síndrome, usted va a verificar que una persona que tiene, por ejemplo, ansiedad, y en la ansiedad empezó a observar que el consumo de alcohol le servía para disminuir, entre comillas, esos niveles de ansiedad. Y entonces empezó a instaurar el alcohol como un ansiolítico, como si fuese una automedicación. Pero así me puedo quedar aquí diciéndoles como otro dato, el 85% de las personas con déficit de atención e hiperactividad, que nunca se hizo un tratamiento con ellos, va a terminar consumiendo marihuana. ¿Me estás escuchando? Pero las cifras cada vez se aumentan. El 85% de las personas con déficit de atención e hiperactividad, que nunca se hizo un tratamiento, que nunca se le brindaron estrategias, que esa persona no tiene hábitos de vida que le permitan gestionar sus niveles atencionales, va a terminar consumiendo marihuana como un mecanismo para intentar mantener la concentración. Ay, Juan Camilo, ¿dónde lo aprendió? Lo aprendió en el colegio, lo aprendió en la universidad, lo aprendió en el trabajo, pero lo apropió como si fuese un mecanismo de automedicación, para que lo tenga en cuenta y para que sepa la incidencia que puede llegar a tener en la vida de los seres humanos. Miren, si ustedes me dicen, vamos a hablar precisamente de placer, pero si ustedes me dicen, la gran concentración de personas con conductas adictivas están en estas dos primeras, la gran concentración. Yo llego y le pregunto a una persona, contame, vos cómo llegaste a consumir esta sustancia. No, Juan Camilo, yo lo empecé a hacer para rendir más en el trabajo. No, Juan Camilo, es que yo lo empecé a hacer para dormir mejor. Yo lo empecé a hacer porque es que estaba muy ansioso. Yo lo empecé a hacer la mayoría, no simplemente por locos o que yo simplemente el placer por el placer, no. La mayoría lo hacen específicamente desde ahí y por eso es muy importante tener esto en cuenta. Aquí voy a hacer una pregunta. Pregunto la pregunta para precisamente estar en conexión. Aquí, me dice por aquí. Yo casi nunca recuerdo mis sueños y no consumo nada de nada. Eso está muy bien. Ahí, Erika, mira, ¿por qué no recuerdas? Porque no estás pasando a la fase REM. Entonces, una cosa es el THC, pero el caso del THC no es la única. Puede ser el cortisol, porque cuando hay altos niveles de cortisol, yo no tengo sueño reparador. Por eso me despierto a la 1 de la mañana con mucho sueño, sin nada de sueño y a su vez no soy capaz de seguir durmiendo por el nivel de cortisol. Dice Nicole, los sueños son importantes. Nicole, sí son importantes, porque es el indicador que mi cerebro está teniendo sueño profundo y está teniendo precisamente sueño reparador. Por eso es importante. Juan Camilo, buenos días. ¿Cómo contactarlo para una consulta? Oiga, ve, ahorita al final les voy a dar el teléfono de Anita para que les pueda decir, yo en este momento no estoy recibiendo personas, pero sí tengo un equipo que puede acompañarlos frente al tema de conductas adictivas. Los que toman demasiado café se pueden designar como adictos. Elder, desde Prodiagnóstico, ahí hay un dato, hermano, un dato, y es identificar qué pasa. Yo no te preguntaría por si toma mucho café, ¿cierto? O sea, sabemos que más de 3 tazas al día es pasar abuso. Pero lo interesante es qué pasa conmigo cuando yo no tomo café. Eso sí es interesante. ¿Qué pasa con las personas que están acostumbradas a tomar mucho café el día que no lo hacen? Juan Camilo,
le cuento, me da rabia, soy reactivo. Ya sí podríamos estar hablando de una dependencia física a la cafeína. Entonces eso es importante. Más de 3 tazas de café al día es abuso. Pero para comprobar que existe conducta adictiva, hay que verificar qué pasa con esa persona cuando 1 o 2 días no toma café. Dolor de cabeza, reactividad, mal genio, hostilidad. Si eso se presenta, es porque esa persona desarrolló dependencia a la cafeína. Me dice por acá Catalina Acuña, o sea, Juan Camilo, que las adicciones se dan por no tener manejo de las emociones. Cata, la tenés pero clarita. Clarita. Básicamente, ahorita lo vamos a observar, y yo estoy precisamente escribiendo un librito frente a eso. Cuando yo no gestiono mis emociones, la mayoría de veces busco una conducta adictiva para poderme refugiar. Juan Camilo, vea, es que yo no le decía a mi esposa que que a mí no me gusta que mi suegra vaya. Entonces yo prefiero ir a emborracharme para no entrar en problemas. Complejo, complejo. Por eso, básicamente, no hacerse responsable de las emociones, de los pensamientos, es aumentar la vulnerabilidad de una conducta adictiva. Aquí, aunque sean pesadillas, son sueños reparadores. Mira, no necesariamente. Lo que pasa es que si la pesadilla es muy recurrente, la pesadilla debe aparecer por allá de vez en cuando. Pero si siempre que sueño hay pesadilla, hay que analizar si existe básicamente, si existe definitivamente algún tipo de relación con estrés postraumático. Porque cuando una persona tiene estrés postraumático, a partir de un acontecimiento, la mayoría de veces lo que hace es en los sueños reflejar lo que ha sido precisamente producto de ese estrés postraumático. Dice por aquí Meli, o sea que el consejo es no consumir antes de dormir. Meli, el consejo es vivir sin consumir, no necesariamente sin, básicamente antes de dormir. El consejo es cómo el cuerpo se equilibra naturalmente sin necesidad de circunstancias externas. Ahí sí sos libre. Juan Camilo, yo soy una persona libre. Sí, no dependo de nada. No como de nada. O sea, definitivamente no depender de nada es yo podría vivir sin café, yo podría vivir sin azúcar, yo podría vivir sin marihuana, yo podría vivir, Juan Camilo, es que mi cuerpo regula y facilita que exista ese equilibrio. Ese sería el tema. Ese sería el tema bastante interesante. El síndrome de abstinencia es lo que estamos hablando precisamente a esos síntomas. Miren, aquí voy a hacer precisamente una aclaración en relación a dónde vamos. Cuando una persona desarrolla una conducta adictiva, hay 2 componentes. ¿Cuáles son los 2 componentes de la conducta adictiva? Existe dependencia física y existe dependencia psicológica. ¿Qué es la dependencia física? El cuerpo me lo pide. ¿Qué es la dependencia psicológica? Son las creencias, los paradigmas, los relatos, las narrativas que yo me hago a partir de ese consumo. Les voy a poner un ejemplo con el cigarrillo para que lo podamos observar. Cuando una persona consume cigarrillo, el cigarrillo, les doy otro dato interesante y es la nicotina es la sustancia más rápida de ingreso al sistema nervioso central, la nicotina. Juan Camilo, ¿cuánto se demora la nicotina para ingresar y generar una afectación, una alteración en el sistema nervioso central? Preparados, my baby, 6 segundos. La sustancia más rápida en generar alteración en el sistema nervioso central se llama la nicotina. La nicotina es rapidísima, rapidísima. Entonces, por eso, cuando una persona suspende la nicotina, el cuerpo empieza a pedirle, ¿cierto? Entonces, yo quiero cigarrillo, yo quiero vaporizador, yo quiero el vapor, yo quiero el vape, yo quiero. Pero a su vez existen un montón de creencias en relación al tema
en relación al tema de el consumo, por ejemplo, de cigarrillo. Entonces usted escucha al fumador. El fumador llega y te dice, vea, lo primero que yo hago en el día es tomarme un tintico con un cigarrillo. ¿Y sabe qué es, Juan Camilo, lo único que me quita a mí el frío? Un cigarrillo. ¿Y sabe qué es, Juan Camilo, lo que más me quita a mí el estrés? Un cigarrillo. ¿Y sabe qué es, Juan Camilo, lo que yo siento que a mí me ayuda a estar más activo? Un cigarrillo. Dependencia psicológica. Y así usted puede observarlo en distintas circunstancias. Por eso, bueno, aquí me dice una cosa muy importante. Paula me dice, las emociones sin gestionar también pueden reflejarse en adicción a las compras. Por supuesto. Recuerde que puede ser sustancias, comportamientos y personas. Por supuesto. Por supuesto. Pero si no tiene un evento que traumatice y se repite mucho, una idea de pesadilla, no es por un miedo. Luz Angélica, eso muy seguramente hay que conversarlo para verificar si tiene una raíz mucho más profunda, porque si es muy recurrente y está muy presente, es porque algo te está queriendo decir que se necesita gestionar y que se necesita precisamente aclarar para que no se siga repitiendo. Me dice por aquí, hábitos atómicos, ligar un vicio con una recompensa. Eso, desde James Clear Kelly, básicamente el hombre lo dice, y es cómo ese vicio, ¿cierto? Que finalmente es una conducta adictiva, yo lo empiezo a conectar como una forma de recompensarme frente a cierta situación. Trabajo mucho y al final me como una hamburguesa. Yo trabajo muy duro y al final consumo marihuana. Trabajo, eso termina agrandando las cosas. ¿Cómo hace una persona para no depender del cigarrillo, para sentirse bien? Paula, ve, yo les voy a dar consejitos. Yo tengo un video en YouTube que habla específicamente de eso, pero si una persona va a dejar el cigarrillo, yo le voy a hacer a esa persona 5 recomendaciones. ¿Cuáles son esas 5 recomendaciones por si una persona va a dejar el cigarrillo? 5 recomendaciones. La primera recomendación que yo le hago es que busque una fecha especial que le permita entender que esa fecha es el aniversario de sobriedad. La fecha del cumpleaños de un hijo, la fecha de su cumpleaños, la fecha del cumpleaños de su mamá, una fecha especial para que pueda celebrar año a año la dejada precisamente de esa conducta adictiva, una fecha especial. Segundo punto, que es muy importante, segundo punto, poder contactar a la mayor cantidad de familia y poderle decir que usted inició el proceso de no volver a consumir cigarrillo. Escriba en el grupo de la familia, escriba, dígalo en una reunión familiar para que los otros generen presión y tengan la oportunidad específicamente de poder generar una presión positiva. Eso está muy bien. Zulma, me dice por acá, fumé 18 años y lo dejé en la fecha en que vi a mi hijo tan pequeño. Me parece muy bien, Zulma. Eso se genera un impacto directo. Tercer punto, hay que sacar saque todo lo que le recuerde al consumo de cigarrillo. Candelas, gorras con logos de marcas de cigarrillo, buzos, camisetas, encendedores, todo. Hay que sacarlo y hay que botarlo. Cuarto punto, hay que buscar estrategias para disminuir la ansiedad, las que recomiendo yo, las naturalcitas, zanahoria con limón, mango con sal. No busque un confite para dejar de fumar, porque ya después no va a tener problema con la nicotina, sino que va a tener problemas es
con el azúcar. Entonces busque maneras, cosas que pueda estar precisamente comiendo, que pueda estar básicamente picando, pero que le sean saludables. La sidra con sal, el mango con sal, ella le puede ayudar básicamente dentro de esto que estamos hablando. Y quinto y último, que es muy importante, y es poderse celebrar los logros. Cumplí el primer mes, Juan Camilo, cumplí este primer mes, entonces me voy a dar esta recompensa, voy a hacer una cenita con la familia y llevo un primer mes sin consumir. Eso es importante para poder evacuar precisamente una conducta adictiva como lo es el cigarrillo. Entonces eso es importante que usted lo sepa. Hago verificación por aquí para que nos vamos a cuarto dato curioso. Pregunta, ¿cuánto se demora la nicotina para llegar al sistema nervioso central? 3, 2, 1. Los leo. ¿Cuánto se demora precisamente la nicotina? Gracias. Gracias, Nicole. 6 segundos. Es rapidísima. Por eso, ojo con los vapor, ojo con los vape. Ojo, mamás. No, es que como todos los primitos lo tienen, entonces yo también. No le haga ese daño, mamá. No le haga ese daño, papá. Oye, es que se enoja. Que se enoje. Oye, es que se va a parar en las pestañas. Que se paren las pestañas. No a Sara. Importante que lo tengas en cuenta porque si tú no brindas el factor protector, es muy probable que esa persona se vaya a poner en mucha más vulnerabilidad. Entonces, por eso es fundamental para todos los que estamos precisamente aquí en la sintonía poder decir, yo no estoy de acuerdo. ¿Verdad? En estos días impulsaba yo un hashtag frente a nunca voy a normalizar la conducta adictiva. Cada vez es más normal. Juan Camilo, nos fuimos para una finca Guatapé y entonces allá todo el mundo consumía marihuana. Es que eso es normal. Eso no es normal. ¿Cómo va a ser normal? ¿Cómo va a ser normal que nosotros básicamente dejemos de estar en conciencia, de disfrutar, de conversar a otra persona bien trabada, riéndose de todo y sin estar en conexión? Eso no es normal. Conversar con una persona en los 5 sentidos es de los placeres más grandes de la vida, pero conversar con una persona drogada es todo el tiempo preguntarse si me está prestando atención o no. Entonces eso es importante poderlo tener en cuenta. Juan Camilo, desde aquí le cuento, le digo a todos ustedes cuál es ese cuarto dato curioso. Cuarto dato curioso, lo veíamos un poco la vez pasada y es la dopamina y es el placer. Cuarto dato curioso, la dopamina y la incidencia del placer en las adicciones. Acuérdese que esto se llama circuito de recompensa y ese circuito de recompensa todo el tiempo lo que busca es generar más placer por el placer. Y cuando ustedes y yo no lo frenamos, el cerebro cambia el circuito a nivel cerebral y se desarrolla un asunto que se llama huella emocional, que es lo que va a causar un asunto demasiado complejo. ¿Y cuál es el asunto demasiado complejo? Que cuando una persona desarrolla adicción, cuando una persona desarrolla una conducta adictiva, necesariamente esa adicción va a tener 3 características. La primera es una enfermedad crónica. La segunda, que es una enfermedad que va a ir generando deterioro progresivo. Y la tercera, que es una enfermedad, escuche el término, recidivante. ¿Cómo, Juan Camilo? Recidivante. ¿Oíste, Juan Camilo? ¿Y qué es eso? La enfermedad recidivante es cuando se menciona precisamente dentro de la enfermedad recidivante una alta tendencia a la recaída. Juan Camilo, ¿cómo yo sé que una persona va a recaer? Recuerden, miren, cuando una persona deja de consumir, apenas
está haciendo el 20% del tratamiento. Juan Camilo, qué gordo. ¿Cómo así que apenas el 20? O sea que si dejó de consumir marihuana, dejó de consumir cocaína, apenas eso es el 20% del tratamiento, por supuesto. Juan Camilo, ¿cuál es el 80% restante? El 80% restante es 1. ¿Cómo gestiona sus emociones? Esa persona está gestionando sus emociones. 2. Esa persona cómo funciona ante circunstancias que lo frustren, cómo maneja su tolerancia a la frustración. Y la tercera, está en búsqueda de su propósito. No, Juan Camilo, no. Yo tengo un hijo, tengo un familiar que no consume, pero no trabaja en el tema de la gestión de las emociones, no, entonces está combatiendo la dependencia física, pero la dependencia psicológica no. Y hasta que eso no se pueda combatir, es muy probable que se vaya a quedar siendo un adicto para el resto de la vida. Téngalo en cuenta. Hay que aprender a gestionar las emociones. Hay que aprender a afrontar las circunstancias en donde yo básicamente me frustro. ¿Cómo hago yo? Porque si una persona no sabe gestionar su frustración, va a terminar consumiendo otra vez. Si no sabe hablar, ustedes básicamente van a observar cuando aquí pregunta, lo primero básicamente que una persona piensa cuando tiene una tusa amorosa, para curar la tusa amorosa en nuestra cultura, ¿ustedes saben qué es? Oye, es que tengo una tusa. Yo lo primero que veo en nuestra cultura colombiana es que la gente sale disparada a tomar alcohol. Gracias, Nancy. Gracias. Y lo vas a observar tomando y cantando. Y sé cultivar un amor y me he quedado un osito dormilón. Esa persona que está haciendo ahí, lo que está haciendo es, como no gestiona sus emociones, lo es que está haciendo es anestesiar el asunto, no sabe cómo gestionar esa frustración, no sabe, ese es el asunto. Por eso se hace necesario que un ser humano pueda gestionar sus emociones. Por eso estoy diciendo, el 20% dejar de consumir. Pero el 80%, ¿cómo gestiona? ¿Cómo? Hay una cosa muy interesante, ve. Aquí me dice Patricia, la adicción es a mentir o en las relaciones amorosas. Mira, eso es un asunto. Cuando el adicto es adicto, busca la mentira como un comodín para poderse salir con la suya. Ese es el rollo, ese es el asunto, Zulma, ese es el asunto. Entonces aquí un clavo saca otro clavo, eso también aparece y genera dificultades en relación a eso. Un clavo no saca otro clavo, un amor no se cambia. No. Hay que conversar, hay que hablar. Por eso ahí es donde está la valentía. La valentía básicamente es cuando ustedes y yo lo que hacemos es poder hacer una revisión de la relación pasada y tener la posibilidad de poder saber yo en el futuro a qué estoy dispuesto y a qué no estoy dispuesto después de la experiencia de esa relación. Entonces, por eso es muy importante poder tener en cuenta ese tipo de circunstancias, porque eso me ayuda a mí a saber que mientras que no exista gestión de emociones, no sepa afrontar la tolerancia a la frustración y no tenga propósito, usted se quedó en el 20%. No se dejen meter los dedos a la boca de los adictos diciendo que yo ya me recuperé porque yo ya no consumo. No y no. No se deje meter básicamente los dedos a la boca con el tema, porque ustedes y yo empezamos a entender que un tratamiento se hace cuando lo hago específicamente, no solo desde la dependencia física, sino también desde la dependencia psicológica. Ahí se las canto, ahí se los digo para que lo pueda precisamente tener en cuenta. Pregunta de verificación. ¿Cuál es el porcentaje
que ha desarrollado una persona de tratamiento si simplemente deja de consumir? 3, 2, 1, los leo. Simplemente dejar, perfecto, 20%, 20%. Juan Camilo, quinto dato curioso. ¿Cuál es el quinto dato curioso? El quinto dato curioso tiene que ver específicamente con esto que se llama uso, abuso y adicción. Juan Camilo, no la persona que consume tiene una adicción, pero una persona que básicamente usa puede terminar abusando y puede terminar desarrollando una conducta adictiva. Uso, abuso y adicción. Quinto dato curioso. Uso, abuso y adicción. Juan Camilo, ¿qué es el uso? Modalidad de consumo que no reporta consecuencias negativas para el sujeto en algunas de las áreas de su desempeño. Ese es el uso. Modalidad de consumo que no reporta consecuencias negativas para el sujeto en algunas de las áreas de desempeño. Juan Camilo, ¿cómo lo podemos ver? Una persona que llega a un lugar, le dicen, se va a tomar, de pronto, se va a tomar un vinito. Y esa persona dice, me voy a tomar este vinito, termino la cena, se va a tomar el otro. No, así está muy bien, le agradezco mucho. ¿Qué características? Es capaz de parar, revisa si tiene compromisos con anterioridad y adicionalmente esa persona los cumple a cabalidad. ¿Se llama uso? Ve, ¿te vas a tomar un roncito? No, es que estoy manejando. Le agradezco mucho. Muy amable, muy querido. Ve, ¿será que ese es el uso? Juan Camilo, uso de marihuana. En algún momento en la vida la probó, tuvo contacto con ella. Eso es el uso. En algún momento de la vida probó una sustancia. Eso se llama el uso. Pero, ¿qué es el abuso? El abuso es uso continuado y en cantidades crecientes de una sustancia a pesar de los problemas que trae para el individuo. Entonces, ¿cómo funciona este asunto de abuso? El asunto de abuso es, en el uso, yo llegué 6 de la tarde, salí de camellar, de trabajar, cuando salí a las 6 de la tarde, resulta que me encontré con Aladino, con Aladina, y me dice Aladino o Aladina, llegué y dice, ¿a vos no te parece que está haciendo como mucho bochorno, como mucho calor? ¿Será que de pronto vamos y nos tomamos una pola? ¿Ya no la ganamos o le da miedo? ¿Usted qué dice? Hoy quincenita, miércoles, ombligo de la semana, uno se muere y nada se lleva, ¿qué hay para dañar? ¿Qué hay para hinchar? Diga a ver pues. Específicamente esa persona se sentó, recordó que a las 6 de la tarde él tiene una cita con don Armando, su vecino, para firmar unos papeles, volvió y miró el reloj, son las 5:30 y cuando se puso de pie, las frases que empezaron a aparecer son, ahorita te vas, que afán para vivir 100 años, espérate un momentico. Juan Camilo, ¿cómo me doy cuenta yo que esa persona está en uso? Porque es capaz de pararse independiente a lo que le digan y se va. Se paró y se fue. Fue una persona que está en uso. Juan Camilo, el abuso, uso continuado y en cantidades crecientes de una sustancia, a pesar de los problemas que trae aprendido, se iba a parar, le dijeron lo que le dijeron y volvió y se sentó. Y cuando volvió y se sentó, fondo blanco, hacele rapidito o se lo lleva puesto, hágale pues, de una, mira esa canción, si la escuchás, esa canción, que me sirvan más eso, muy bien, Darío, ¿por qué te me fuiste, Darío? Ese es el rollo que va a hacer que esa persona se quede más tiempo y que finalmente termine consumiendo más esa sustancia. Juan Camilo, ¿únicamente pasa con el alcohol? No, una persona puede pasar del uso al abuso en la comida, puede pasar del uso al abuso en la marihuana, del uso al abuso en la cocaína. Todo el mundo llega al consultorio diciendo que usa. Juan Camilo, es que yo uso.
preguntas capciosas, preguntas. Contame dónde conseguir la sustancia. Ah, Juan Camilo, donde el mono, en el barrio, en un barrio que tiene nombre de departamento. Yo lo que voy es básicamente del mono y yo voy, la compro y ¿dónde consumís? Ah, yo consumo en la casa cuando no hay nadie. Yo en la casa llego y consumo. Miren, seamos serios. Una persona en uso es imposible que entre hasta el expendio a comprar. Es imposible que lo haga dentro de la casa porque tiene muchas restricciones y no tiene precisamente ese tipo de permisos internos. Cuando una persona entra a un expendio, saca un billete, recibe la sustancia, mínimo está en abuso, mínimo está en abuso. Cuando una persona lleva esa sustancia a la casa para consumir en la casa, mínimo está en abuso, mínimo está en abuso. Y si se supera el abuso, ¿qué se termina pasando? Se termina pasando a la conducta adictiva. Abuso continuado y compulsivo que ocupa todas las áreas importantes del sujeto, desplazando lo que antes era significativo. Uso, abuso y adicción. Juan Camilo, pregunta del millón. Si una persona está en adicción, se los voy a preguntar a usted para verificar a ustedes, si está en adicción, esa persona haciendo un tratamiento buen juicioso puede regresar nuevamente a ser usador. 3, 2, 1, respóndame, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si esa persona está en adicción, básicamente, cuénteme, ¿sí o no? ¿Puede volver a convertirse en usador? ¿Sí o no? Por aquí les cuento que va ganando el sí y la respuesta correcta es no. ¡Ay, Juan Camilo! ¿Cómo así? Respuesta correcta es no. Una vez una persona haya pasado del uso al abuso y del abuso a la adicción, es imposible volver nuevamente a usar. No es que yo fui adicto, hice un tratamiento y ya estoy usando otra vez. Mentira, falso de toda falsedad. Va a volver a arrancar, primero usando. Es que la adicción, me la definía un paciente hace algunos años, me decía, ¿sabe qué es la adicción? La adicción es cuando la adicción básicamente es cuando yo quiero parar y no puedo. Esa es la conducta adictiva. Eso termina siendo la conducta adictiva. Uso, abuso y adicción. Termina siendo básicamente la conducta adictiva y por eso hay que prestarle tanta atención. Te le decía ahorita, Juan Camilo, yo veo pantallas. ¿Cuánto es? De 1 hora se llama uso, más de 2 horas se llama abuso. Juan Camilo, y yo no soy capaz de despegarme, yo me quedo viendo la serie un capítulo, 2 capítulos, y yo sabiendo que hay que madrugar, Juan Camilo, yo sabiendo que me da durísimo la madrugada y me quedo viendo Netflix. Conducta adictiva. Y cuando básicamente usted sabe que tiene una conducta adictiva, hay que aprender a gestionarla, hay que aprender específicamente de eso. Me voy a sexto dato curioso. Sexto dato curioso. Verifico. Jamás se deja de ser adicto, solo abstemio, nunca exadicto. Tenés la razón, Kelly. Existen adictos activos y adictos en recuperación. No se es un adicto, se es un adicto en recuperación. ¿Cómo puedo acceder a las memorias de estas 3 secciones? Me las mandan al correo. Ahorita vamos a verificar que Lidia nos va a contar a ver cómo se puede, precisamente al final, se puede acceder a ellas. Voy a irme en este momento a contarles en el sexto dato curioso precisamente cómo y de qué manera ustedes y yo nos damos cuenta si una persona cercana está consumiendo algún tipo de sustancia. Miren, pregunta, ¿cuáles son las 3 cosas en las cuales los seres humanos podemos desarrollar adicción? 3, 2, 1. Alguien que me recuerde. ¿Cuáles son las 3 cosas que podemos desarrollar adicción los seres humanos?
3 cosas en las cuales podemos desarrollar adicción. 3 cosas. Alguien que tenga ese dato. Gracias, Olga Mejía. Sustancia, comportamiento y persona. Gracias a Melissa. Gracias, Alejandra. Perfecto. Sustancia, comportamiento y persona. Juan Camilo, arranco por sustancias. Bien, tenemos alcohol, ¿cierto? Juan Camilo, características del alcohol. Tenga en cuenta que es la puerta de entrada, la mayoría de veces, a otras sustancias. Característica interesante, el alcohol no se debe mezclar por ningún motivo con sustancias estimulantes como la cocaína, como el tusi, como el éxtasis, como las anfetaminas. Si usted no se quiere ganar un accidente cerebrovascular, por favor no combine. Juan Camilo, yo veo mucha gente que primero se emborracha y después se pega un pasecito y un pasecito de cocaína y yo los veo que empiezan a hacer como caras. ¿Por qué se hace esas caras? Porque el cuerpo está confundido y no sabe si estar estimulado o estar deprimido, porque desarrolló una nueva molécula que se llama cocaetileno. Ese cocaetileno es una molécula supremamente nociva. ¿Quién la produce? Los que consumen cocaína con alcohol. Entonces, pilas, el alcohol, fuera de ser muy complejo, no se mezcla con sustancias estimulantes porque puede generar un colapso orgánico. Este es el famoso popper. Juan Camilo, daticos del popper, que mucha gente lo llama. Juan Camilo, es que eso es un estimulante sexual. No. No, es un depresor del sistema nervioso central, es un vasodilatador. Riesgo muy grande que me he encontrado últimamente. Personas que combinan popper con Viagra, por ejemplo. Nosotros los hombres, combinar popper con Viagra puede ser letal. Las dos bajan la presión arterial y puedes precisamente tener un colapso orgánico. Juan Camilo, la marihuanita, el THC, no decían que eso es natural. Acuérdese que el único componente natural cuando hablamos de natural, todo es natural, pero el único componente medicinal se llama CBD o cannabidiol. El cannabidiol es el único que tiene efectos medicinales, que no genera efectos psicoactivos y que básicamente no va a salir en la prueba toxicológica, no va a salir. Adicionalmente, ven ustedes ahí la heroína. Juan Camilo, ¿qué es eso? Esa es la flor de borrachero, la famosa flor de borrachero, donde sale el cacao sabanero, los vaporizadores, el éxtasis y el TUCD, que es una mezcla súper peligrosa porque no existe un TUCD igual en Colombia. Todos los que hacen TUSI le buscan meter lo más potente. Entonces le mezclan a eso ketamina. ¿Qué es la ketamina? Un anestésico equino. Juan Camilo, le meten a eso MDMA. Eso cuando se mezcla dentro de una misma sustancia y alguien le da por mezclar, por ejemplo, alcohol, le va a generar una intoxicación fuertísima. Juan Camilo, ¿cómo consigo yo estas pruebas? Estas pruebas la puede conseguir específicamente en Mercado Libre, en Amazon, o a su vez se puede contactar. Ahorita les voy a dejar el teléfono de Ana María, que es mi asistente, y Ana les puede precisamente también decir cómo pueden acceder a esta prueba. Viene un panel de 12 sustancias. El panel de 12 sustancias tiene una característica muy interesante y es que yo lo que hago es tomar la prueba en orina y esa prueba en orina debe tener ciertas características. Primera característica, necesito saber que no se le mezcló nada, porque son muy abejas, y le ponen orina falsa. Entonces hay que presenciar que básicamente la prueba no haya sido alterada, que conserve la temperatura de que sea precisamente todavía con temperatura caliente y que a su vez tenga un color
que no sea distinto al amarillo, porque a veces se toman unas pastillas, una de ellas es para la tuberculosis, que da falsos negativos y por tanto da un color rojizo a la orina. Entonces, nunca le diga, nunca le advierta a su hijo o a su pareja si está haciendo un proceso, no le advierta, ¿lo va a hacer mañana? No, de forma inesperada, lo vamos a hacer ya. Y me entro con vos y vos vas a orinar en este tarrito. Saca el tarrito, verifica la temperatura. Cuando ve la temperatura y que el color es amarillo, introduce los dientecitos de esta prueba a esta y va a verificar que en menos de 2 minutos va a tener el resultado con un 98% de confiabilidad frente al resultado de esa prueba. 12 sustancias, la que manejamos precisamente, la que manejo yo, es de 12 sustancias que permite detectar tusi, marihuana. Juan Camilo, ¿cuál es la sustancia que más se queda en el organismo? La que más se queda en el organismo es la marihuana. Esa es la que más básicamente se queda dentro del organismo. Se puede quedar hasta 8 semanas después de haber consumido. Neuronas afectando la memoria, los reflejos, la atención. Además produce estados de alteración como ira y demencia. Completamente de acuerdo precisamente con eso, John Freddy. Aquí yo también les cuento que no solamente están el tema de las sustancias, sino que también están los comportamientos, como lo veíamos ahorita. Comida, videojuegos, celulares, plataformas, trabajo, compras, ejercicio. Ahí están todos, toditos, y adicionalmente el de personas. Juan Camilo, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy desarrollando una dependencia? Tenga en cuenta que la mejor manera de poder identificar si estás desarrollando una dependencia es poder suspender el contacto con esa sustancia, con ese comportamiento o con esa persona e identificar cuál es tu sensación. Si existe una angustia muy fuerte y adicionalmente existe en ti sintomatología física y psicológica, estamos hablando de una dependencia. Y por tanto es necesario levantar la mano, pedir apoyo y poder recibir orientación. Eso es fundamental que se pueda hacer. Voy a cerrar con el séptimo dato curioso y esta es una imagen que básicamente está en el librito que estamos desarrollando, que es un librito que esperamos hacer para las familias de personas con conductas adictivas. ¿Cómo funciona? Se los voy a contar. ¿Cómo le ayudo yo a una persona que está, voy a verificar desde aquí? Pregunta, ¿cuáles son las 3 escalas de consumo? ¿Alguien recuerda cuáles son las 3 escalas de consumo? 3, 2, 1. Existe básicamente 3 escalas de consumo. Ta, ta, ta. ¿Alguien la recuerda? Perfecto, Nicole. Gracias, Olga. Gracias, Tati Rivera. Gracias a Nancy Liliana. Uso, abuso y adicción. Son las 3 escalas que existen básicamente. Entonces, miren, recuerden básicamente que la genética tiene influencia. Pregunta, ¿qué porcentaje tiene influencia la genética? ¿Qué porcentaje tiene influencia la genética? Gracias, maravilloso, 60% de influencia. La genética tiene influencia. Adicionalmente, las pautas de crianza tienen mucha más influencia. Puede que usted venga con la genética deterioradita, pero si las pautas de crianza son buenas, goleó, se salvó. La vida le va a hacer un llamado a la aventura. ¿Qué llamado a la aventura? Un dolor, un trauma, una enfermedad física o mental, un duelo, una situación retadora. Todos tenemos mínimo 3 situaciones retadoras en la vida. Duelos, rupturas, decepciones, circunstancias a nivel de salud física o de salud mental. Usted eso lo puede afrontar desde la homeostasis, que es el equilibrio, o desde la alostasis, que es el falso equilibrio. Cuando una persona desarrolla una conducta adictiva, yo he desarrollado hasta abuso.
Es probable que todos los que estemos aquí hemos llegado a abusar de algo, pero no necesariamente desarrollar adicción. Pero cuando usted desarrolla un abuso, usted va a verificar que esto va a profundizar. Juan Camilo, ¿cómo hago yo para salirme de aquí? Si usted es un familiar de una persona con conducta adictiva, tenga en cuenta en este séptimo dato curioso estas recomendaciones. La primera, si usted quiere que esa persona cambie, hay que ayudarle a que se sienta incómodo. Ningún adicto cambia desde la comodidad. Que mire, qué tan lindo, que vea, que ayúdeme. No, hay que hacerlo sentir incómodo o incómoda. Hay que generarle incomodidad. Hay que favorecer la incomodidad. Eso es fundamental. Ningún adicto va a generar desde la comodidad conciencia de cambio. Hay que incomodarlo. 2, hay que tener una red de apoyo que esté formada en amor exigente. ¿Y qué es el amor exigente? El amor exigente es fundamentalmente que yo no lo amo simplemente incondicional. No, usted me da y yo le doy. Usted me da y yo tengo la posibilidad de poderle otorgar. Que sea recíproco. Hay que tener compasión real. ¿Y qué es la compasión? Yo sé que estás sufriendo, sin embargo, te vas a hacer responsable. Hay que hacer trabajo terapéutico. Hay que hacer actividad física y hay que generar conexión espiritual. Si esto no pasa, la persona no sale de la conducta adictiva, no sale. ¿Qué es lo que buscamos? Conectar otra vez con que ame, trabaje y se divierta. Si una persona es capaz de amar, trabajar y divertirse, es una persona que es sana. Si esa persona es capaz de amar, trabajar y divertirse, puede pasar a la acción, se va a hacer cargo, va a resignificar su vida, va a tener conciencia de aquí a ahora y va a tener mucho más propósito. ¿Qué hacemos en un trabajo terapéutico? Cuando lo recibimos nosotros, decir, ¿qué necesita hacer la familia? Incomodarlo. No, Juan Camilo, es que yo le permito que consuma en la casa. Se llama coadicción. Es que yo le doy la plata para que consuma. Es que yo le pago las deudas. Se llama coadicción. Es que yo soy la novia de un adicto y permito que tengamos relaciones sexuales bajo los efectos de la sustancia. Coadicción. Es que yo soy el novio de una adicta y yo permito que consuma cuando estamos compartiendo tiempo. Se llama coadicción. Hay que incomodar, hay que decirle a la otra persona, por esto yo no paso. Y si usted va a hacer un tratamiento, me tiene a su lado. Pero si no va a hacer tratamiento, no cuente conmigo. ¿Qué hacemos en un tratamiento? Verificamos el antecedente, la conducta y la consecuencia. Los antecedentes, lo que hace que una persona consuma. La conducta, el desarrollo de ese consumo. Y la consecuencia. Nosotros actuamos es en la consecuencia y es la consecuencia la que nos permite decirle a esa persona qué tan de acuerdo o si no estoy de acuerdo. Juan Camilo, resulta que se quedó consumiendo y llegó a las 2 de la mañana. Consecuencia, ¿le abrió la puerta? Sí, lo va a seguir haciendo. Juan Camilo, le cerré, va a entender la consecuencia lógica y que entienda que para poder estar en esta casa, esta prueba necesita darme negativa, tiene que hacer trabajo terapéutico y tiene que desarrollar nuevos hábitos. Si no, no puede vivir aquí. Juan Camilo, ¿a todos los adictos se les puede echar de la casa? No, no se les puede echar a todos. Hay 4 excepciones. Si es menor de edad, no lo puedes sacar de tu casa. Si esa persona tiene discapacidad cognitiva, no lo puedes sacar de la casa. Si tiene enfermedad mental crónica, no lo puedes sacar de la casa. Y adicionalmente, si tiene ideación suicida estructurada, no lo puedes sacar. Si no cumple ninguna de esas, para afuera se fue. Desde el amor exigente, porque aquí estoy yo para acompañarlo si se quiere recuperar. Pero si usted no quiere recuperar, yo no me voy a ir detrás
de usted al precipicio, al fango, porque eso deteriora la salud física, la salud mental y deteriora la calidad de vida de los seres humanos. My babies, ahí están los 7 datos curiosos dentro del desarrollo del día de hoy. Básicamente, esa es la mejor forma de mostrar amor. Así es, así es. Dice por aquí, las adicciones se pueden dar también factor de influencia de tercera persona. ¿Uno cómo sabe que el uso del celular ya pasó del abuso a la adicción? Maravilloso. Luz Angélica, primera respuesta a pregunta. ¿Puede darse por la influencia de una tercera persona? Casi siempre se desarrolla por la influencia de una tercera persona. Pero independiente de la existencia de esa tercera persona, hay que darle responsabilidad porque si el otro lo haya influenciado, lo haya invitado, es responsabilidad de esa persona de mantenerse en el tratamiento. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy abusando del celular? Hago un ejercicio sencillo. Busque un día de la semana sin llevar el celular para el trabajo, para la cotidianidad y mire a ver cómo observa. Si usted es capaz de sortearlo sin ningún rollo, entonces no hay conducta adictiva, simplemente hay un abuso. Pero si usted lo dejó y ese día fue la ira mala, estamos hablando posiblemente de una conducta adictiva y siempre debe ser verificado por un profesional. Muy bien, vamos a cerrar el día de hoy, 9:59. Les agradezco enormemente por estar aquí, por la persistencia y por seguir perteneciendo a este espacio. Nos vemos en el próximo capítulo, próximo miércoles, a seguir precisamente poder profundizar en esto. My babies, Dios les pague. Muchas gracias, muy queridos. Cuídense bastante. Y los dejo por aquí. Mira, no sé si querés ahí darle la despedida y el cierre a todos los seres humanos que nos acompañaron el día de hoy. Gracias totales, se les quiere mucho. Chao. Doc, no, agradecerle a usted y a todas las personas que se nos conectaron hoy, que están disfrutando tanto estos espacios con usted, mi Doc. El próximo miércoles tenemos todavía otras 2 sesiones, 22 y 29. Sé que hay una que no aparece ahí en el cronograma, pero vamos a tener todos los miércoles de octubre estas sesiones con el doctor. Entonces, bueno, no, gracias, Doc. Y bueno, usted les dio todas las preguntas, usted respondió, ahí todo ya quedó ok. Un abracito para todos. Gracias, Doc. Por acá les dejo nuevamente la asistencia, los que me están preguntando.